Welcome to the Municipal Archive of Toledo. We're so happy that we have the chance to visit with Don Mariano, who's the director of the Municipal Archive, as well as a doctor in history. He's been investigating in his own archives for many years, but what's special today is we have the opportunity to visit with him about a couple elements of historical archives, as well as later on, we'll look at some of the research relating to Moriscos, or Muslim converts to Christianity during the 1500s. So it's my great pleasure to introduce Don Mariano. Buenos días a todos, y lo que lamento es no poder comunicarme en inglés con vosotros porque no forma parte de mi formación. Claro. Para acceder a esta plaza me exigieron latín y me exigieron también francés, un idioma moderno que yo elegí francés. Bueno, son más útiles. Por lo tanto, lamento no poder comunicar con los alumnos a través de ese idioma, de esa lengua tan universal. Creo que el interés que tenías a la hora de acceder a los documentos del archivo municipal están muy relacionados con una ciudad como es Toledo, patrimonio de la humanidad, y con un patrimonio documental excepcional. Y es algo de lo que vuestros alumnos van a poder disfrutar gracias a tu actividad. Muy bien. Buena idea. Los documentos más antiguos que tiene la ciudad de Toledo se remontan al año 1136. La ciudad la tomaron los cristianos, hasta entonces estuvo bajo poder musulmán, en el año 1085. Al poquito de la reconquista de la ciudad ya se conservan documentos. No custodiamos ningún documento del periodo musulmán, ni tampoco del periodo visigodo, ni del periodo romano. Son todos documentos generados por las autoridades cristianas, desde la conquista. El documento más antiguo de la ciudad de Toledo es del año 1086 y se conserva en la catedral. Aquí, como hemos dicho, 1136. Desde ese año, desde 1136, ha habido personas, autoridades, archiveros que se han encargado de conservar ese patrimonio. Solamente gracias al trabajo de esas personas puede entenderse que hoy esta ciudad tenga una cantidad y una calidad de documentos tan excepcional. Pero que además es muy común al resto de ciudades europeas.
Bien es cierto que hay muchas ciudades en Europa que con motivo de la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial o en general los conflictos bélicos han sufrido graves deterioros en su patrimonio. Toledo, aunque sufrió muchísimo durante la Guerra Civil Española, conserva un patrimonio muy relevante, muy importante. Las medidas de conservación de ese patrimonio en los siglos medievales era la custodia en arcas, en arcones, en cofres de madera, y generalmente custodiados por 3 personas distintas. La responsabilidad de la custodia no recaía en una persona, sino que recaían 3. Lo más normal es que esas arcas, esos arcones, se llevaran de un sitio para otro, porque no había un sitio fijo en el que el ayuntamiento tuviera su sede. Hasta que las casas consistoriales, el ayuntamiento como institución local, no tiene un sitio fijo, y eso ocurre en Toledo en el siglo XV, los documentos no empiezan a conservarse en ese sitio fijo. En España era muy habitual en la Edad Media que los documentos se conservaran en las iglesias, en las casas de algunas autoridades, pero solo en el siglo XV, siglo XVI, depende de las ciudades, empezaron a custodiarse en los ayuntamientos. Cuando ya el arca se llena, construyen otro arca. Cuando ese arca ya es insuficiente, construyen otro arca. Pero al tener un sitio fijo ya no es necesario que custodiar los documentos en arcas porque ya no tienen por qué moverse. Y entonces fue cuando idearon construir armarios. Este armario que vemos aquí, que es un armario muy excepcional, es el segundo que tuvo la ciudad, del que yo tengo noticia. Hubo otro anterior, hacia 1520, que era más pequeño y tenía un criterio de organización de los documentos muy interesante, porque estaban organizados por materias según las palabras que identificaban al documento. Había documentos que empezaban por la A, por la B, por la C, por la D, es decir, según el alfabeto. Los de carne estaban en la C. Los de altezas reales estaban en la A. Ya hay organización en los documentos toledanos en el siglo XVI. Es una maravilla, esos criterios de organización. Pero lo más interesante es que en 1570 se construye este mueble, es un mueble que antes estaba en las casas consistoriales y que nosotros nos trajimos aquí a la nueva sede del Archivo Municipal. Era un mueble dotado de 6 cerraduras, por lo tanto había 6 personas que se tenían que reunir para poderlo abrir. El ayuntamiento tenía unas ordenanzas, una especie como de reglamento, en el que establecía quién tenía que tener las llaves, que cambiaba cada año, y si alguien se ausentaba, quién le tendría que sustituir. Este mueble se construye en 1570 y conserva documentación hasta 1980. Hace 20 o 30 años la anterior archivera decidió sacar los documentos que estaban dentro. Vamos a abrirlo. Una vez que se reunían las 6 personas, cada uno empleaba su propia llave, que eran diferentes, y se abría. Nosotros lo vamos a hacer ahora sí, porque las llaves no funcionan, no hemos querido arreglarlas. Está protegido de chapas de metal. Este mueble se solía abrir unas 2 o 3 veces al año, no más. Y cuando se abría era porque el ayuntamiento había acordado que se abriera. O sea, que había un procedimiento riguroso a la hora de poderlo abrir. Y luego además había que pagar por abrir el mueble, si era un particular el que lo pedía. Porque en este periodo, en el siglo XVI o XVII, solo un 8 o 10% de la población española sabía leer y escribir, y de ese porcentaje una parte ínfima sabía leer escrituras antiguas, escritas en un tipo de letra complicada, y muchas de ellas en latín. Por lo tanto, el acceso lo solían hacer escribanos que sabían leer letras antiguas. Venían esos escribanos, autorizados por el ayuntamiento, y a los que había encargado ese cometido algún particular que quería ver algún documento. Entonces, había un catálogo, un libro grueso, en el que estaban anotados los documentos que estaban en los cajones, uno por uno, estaban descritos. De tal manera que el acceso era primero a través del libro, buscaban en el libro el documento que querían y ya venían y lo abrían. Al abrir, aquí por ejemplo estaba el cajón 8, tienen numeración, son cajones de tamaño diferente, en la primera hilera hay 5, aquí hay 4 y aquí hay 6. El cajón 8 tenía las cortes y convocatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que Toledo era una ciudad con voto en cortes. En las Cortes de Castilla participaban representantes de la ciudad de Toledo. El número se fue reduciendo, solo había 18 o 21 ciudades en el siglo XVI, siglo XVII con voto en cortes. Una de ellas era Toledo.
y los documentos que recibían los toledanos para ir a las Cortes y los que recibían allí en las Cortes para volver a Toledo se guardaban en este cajón, separados en atados o legajos. Aquí, plegados, la mayoría de ellos se han conservado hasta 1980. Pero para que los documentos no se los llevaran, había esta bandeja extensible el escribano se sentaba y copiaba. Si el documento se lo tenían que llevar fuera, se anotaba en un libro, que es un libro que se denomina libros de conocimientos. Esos libros se establecen en España desde principios del siglo XVI por los reyes católicos. Lo que quiere decir que el control de las salidas de los documentos se hace desde hace siglos en España. Esto implica el por qué se ha podido conservar un patrimonio tan excepcional, porque desde siempre ha habido control. Cuando terminaba el escribano, lo cerraba. Cerraban las 6 llaves y se marchaban. Aquí estaban los documentos más solemnes, los más importantes. Y en torno a este mueble había unas estanterías de madera en donde había otros documentos menos importantes. El acceso a ellos no era tan complicado, no era tan riguroso. Pero aquí sí se establecía ese acceso. ¿Esto qué ha conllevado? Pues que los documentos que estaban aquí son los que mejor se han conservado, y la ciudad de Toledo conserva más de 80 documentos con sellos pendientes de plomo. Es la ciudad española que más documentos tiene de ese tipo, y precisamente lo tiene por este especial mueble y por su riguroso sistema de acceso. La ciudad valoró siempre su patrimonio documental.